Hace unos meses, específicamente el 31 de mayo del 2023, la Unión Europea estableció un hito histórico con la aprobación del reglamento MiCA. Este reglamento es más que una simple ley, es una redefinición completa de las reglas para el mercado de criptoactivos, tanto en Europa como a nivel mundial. El impacto de las startups del sector no puede subestimarse. Las empresas van a enfrentar regulaciones mucho más estrictas, lo que podría desafiar la entrada de nuevas startups al mercado por un lado, pero al mismo tiempo ofrecer una ventaja muy significativa a aquellas que logren adaptarse rápidamente a estos tiempos de cambio. A pesar de los desafíos, el reglamento MiCA propone un marco legal que de alguna manera intenta potenciar la confianza del consumidor en los mercados del servicio de criptoactivos, pero tiene grandes desafíos por delante. Si tienes un negocio basado en tecnología blockchain, te explicaré cómo este reglamento puede transformar tu empresa, sin demasiados tecnicismos e intentando brindar sobre todo un contenido de valor que te sea útil de cara a futuro. Vamos con la intro. Un momento, quiero hacer una pausa antes de continuar con nuestro video de hoy. Es un momento muy especial para nosotros y es gracias a cada uno de ustedes. Recientemente nuestro canal ha alcanzado más de 500 suscriptores y nuestro último video ha recibido más de 3.000 visualizaciones a la fecha. Estos números no son solamente cifras para nosotros, sino que representan personas que, tal como tú, han decidido apoyar nuestro trabajo y compartir este viaje con nosotros. Cada comentario, cada me gusta, cada nueva suscripción nos impulsa a seguir adelante y nos motiva, sobre todo a mejorar. Por eso los animo a colocar un me gusta, a compartir esta información, o si quieren dejar algún comentario, es más que agradecido, y estaré viendo los comentarios personalmente para poder responder cualquier pregunta que tengan. Ahora sí, vamos con el video. Muy bien, vamos a sumergirnos entonces en el análisis de hoy, el cual se compondrá de 4 partes: fechas clave, pros y contras del reglamento, consideraciones para startups y reflexiones finales, incluyendo por supuesto respuestas a preguntas frecuentes que hemos ido recabando a lo largo de comentarios, vídeos y también consideraciones que asumimos que van a ser interesantes. Muy bien, vamos a comenzar con las fechas claves a tener en cuenta. El reglamento MiCA, aprobado el 31 de mayo del 2023, establece un marco regulatorio integral para los mercados de criptoactivos en la Unión Europea y configura, como hemos dicho, un verdadero punto de inflexión en la historia de los criptoactivos. El camino comenzó con un acuerdo político provisional sobre el texto final, el cual fue alcanzado el 30 de junio del 2022. Este acuerdo allanó el camino para que el Parlamento Europeo votara y adaptara formalmente MiCA en su sesión plenaria el 20 de abril del 2023. Posteriormente fue firmado oficialmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea el 31 de mayo del 2023. El siguiente hito importante es el 9 de junio del 2023, cuando MiCA se publica finalmente en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pero es importante destacar que cuando el reglamento MiCA entró en vigor oficialmente, es decir, el 30 de junio del 2023, no todas sus reglas se aplicaron inmediatamente. De hecho, las únicas reglas que entraron en aplicación desde ese momento fueron las relacionadas con la provisión de orientación regulatoria adicional. Esto incluye normas sobre el desarrollo de estándares técnicos regulatorios, emisión de directrices y adopción de actos delegados por parte de reguladores y supervisores de la UE. De hecho, se espera que estas guías se publicasen entre el 2024 y el 2025. Es decir, básicamente es una orientación sobre la regulación específica en cada jurisdicción, es decir, cada país, y una homogeneización sobre los criterios a tener en cuenta a nivel regional europeo, pero nada más. Es decir, no estamos estableciendo normativas específicas prevalentes al día de la fecha, sino simplemente una provisión de orientación regulatoria. Por lo tanto, la fecha actual, hoy es 20 de diciembre del 2023, las reglas completas del MiCA aún no se han aplicado en su totalidad y las disposiciones más significativas, incluyendo las relacionadas con las emisiones de stablecoins, proveedores de servicios de criptoactivos y prevención del abuso de mercado, que son las más importantes y de hecho es donde se centra toda la normativa, comenzará a aplicarse recién a partir del 30 de diciembre del 2024. Por último, con respecto a las fechas, es importante señalar que MiCA también estableció medidas transitorias para ofertas de criptoactivos y admisiones a la negociación antes del 30 de diciembre del 2024, así como para los proveedores de servicios de criptoactivos que en este momento ofrecen sus servicios conforme la ley aplicable antes de esta fecha. Muy bien, teniendo en cuenta las fechas clave, vamos a analizar ahora concretamente cuáles son los pros y contras de este reglamento, las cosas buenas y también las cosas malas. Los pros, objetivos del reglamento. Por un lado, está en proporcionar seguridad jurídica en un mercado previamente no regulado.
MiCA establece un conjunto claro de reglas de juego, delineando de manera explícita los derechos, deberes y responsabilidades de todas las partes involucradas. Además, ofrece un marco legal definido que aborda áreas previamente ambiguas o desreguladas, ofreciendo de alguna manera un entorno más seguro y sobre todo predecible para la operación y el desarrollo del mercado de criptoactivos. También reduce la incertidumbre legal y estimula la innovación al proporcionar un terreno firme sobre el cual las empresas pueden construir y expandir sus servicios. 2. Protección al consumidor e inversor. MiCA intenta producir medidas que de alguna manera fomenten y protejan a los consumidores y sobre todo a los inversores, abordando preocupaciones como la transparencia, divulgación de información y manejo de riesgos. Obliga a los emisores y a los proveedores de servicios de criptoactivos a proporcionar información detallada y clara sobre los riesgos y características de los criptoactivos. Además, ayuda a prevenir el fraude y otros delitos financieros, aumentando así la confianza en el mercado de criptoactivos. 3. Armonización regulatoria en la Unión Europea. MiCA elimina las diferencias regulatorias entre los Estados miembros, facilitando la operación y expansión de las empresas de criptoactivos a través de las fronteras de la Unión Europea. Asimismo, permite una mayor coherencia en la supervisión y aplicación de las normas de criptoactivos en toda la Unión. 4. Fomentar la innovación y el desarrollo en el espacio de los criptoactivos. Al proporcionar un marco legal claro, MiCA busca estimular la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios seguros en el ámbito de los criptoactivos. Y número 5, y aquí vamos a hacer un especial foco, contribuir a la estabilidad financiera con un enfoque particular en las stablecoins. Se coloca un énfasis particular en las stablecoins porque se reconoce el potencial que tienen para influir en la estabilidad financiera por un lado, pero también en las regulaciones específicas para mitigar estos riesgos. De hecho, regula criptoactivos la normativa que no se consideren activos financieros o dinero electrónico bajo la legislación financiera europea actual. De hecho, antes del MiCA, había básicamente dos tipos de normativas a tener en cuenta. Por un lado, la legislación de servicios financieros de la Unión Europea para instrumentos financieros, es decir, algunos criptoactivos que se consideran instrumentos financieros ya están cubiertos por la directiva del MiFID II, del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta directiva básicamente regula un amplio rango de instrumentos financieros y las actividades relacionadas, incluyendo a los criptoactivos que califican como tales. Y por el otro lado, tenemos las normativas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, que antes del MiCA las únicas normas aplicables a muchos criptoactivos no regulados eran las relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, el AML. Estas normas no abarcan otros aspectos importantes como la protección del consumidor o la integridad del mercado. Simplemente lo que se busca es luchar contra el blanqueo de capitales a través de un plan de AML, que es algo habitual dentro de la regulación y habitual dentro de lo que son los modelos de negocio actuales en los criptoactivos. Muy bien, y en definitiva, y resumiendo un poco lo que son los pros dentro de lo que es el reglamento MiCA, es que el MiCA como reglamento viene a llenar los vacíos regulatorios existentes. Es decir, viene a confluir y a generar una homogeneización de normas, como hemos dicho, para suplir una falta, que esta falta no es otra que la falta de especificidad normativa. ¿Qué quiere decir esto? Especificidad normativa. Que básicamente no hay una norma específica en materia para un caso concreto. Y estos casos concretos actualmente dentro de la realidad práctica los estamos teniendo, lo que nosotros denominamos hechos fácticos. Es decir, tenemos un caso de una empresa que actualmente se encuentra comercializando cuestiones como por ejemplo NFTs, o una empresa que se encuentra comercializando cuestiones de DeFi, pero no hay una norma específica en materia que nos indique las reglas del juego generales, ni siquiera específicas. Entonces se hace muy difícil para estas empresas, y ni hablar para los contribuyentes, poder cumplimentar con las características, los requisitos legales y fiscales que nos imponen los estados. Con lo cual, el reglamento MiCA viene a generar unas reglas de juego generales, una base para que podamos seguir trabajando y podamos seguir avanzando de manera que nos permita en el tiempo no generar ningún tipo de variación importante a nosotros como empresa. Entonces, su objetivo básicamente es proporcionar un marco armonizado. Y podemos nombrar 4 o 5 puntos importantes: la innovación y competencia legal, la expansión transfronteriza, la estabilidad financiera y la neutralidad tecnológica. La innovación y competencia legal es básicamente lo que el reglamento busca fomentar, que es un entorno de competencia leal mientras garantiza la protección de los consumidores. Por otro lado, la expansión transfronteriza, es decir, que se hable a nivel regional y no tanto a nivel específico. Entonces, cada país está yendo por su cuenta y cada país establece un criterio personal. Algunos países serán más pro cripto y otros países serán más restrictivos.
Entonces, claro, esto no genera una homogeneización dentro de lo que es la región europea, todo lo contrario. Lo que busca MiCA es esta unión transfronteriza a través de un marco básico, pero un marco al fin, de regulaciones clave. Luego, una estabilidad financiera y sobre todo los sistemas de pago. Se enfoca en proveer la estabilidad financiera y el buen funcionamiento de los sistemas de pago, especialmente en relación con aquellos criptoactivos diseñados para estabilizar su precio en relación con un activo específico o canasta de activos. Esto lo vamos a ver más adelante. Luego, la neutralidad tecnológica. En MiCA se propone no regular directamente la tecnología subyacente de los criptoactivos, es decir, la tecnología blockchain, evitando así imponer cargas regulatorias desproporcionadas. Y esto es quizás el punto más importante que lo vamos a ver ahora en los contras que tiene toda normativa nueva, y es ese desafío que tiene una normativa que se crea para regular algo nuevo. Nosotros en la universidad, siempre por parte de los profesores, nos comentan que cuando uno quiere legislar una normativa sobre un aspecto nuevo dentro de la realidad, este aspecto nuevo, sobre todo la tecnología, siempre la normativa va un par de pasos por detrás. Siempre sucede lo mismo porque, claro, la humanidad va avanzando en determinadas maneras, en determinados modelos, por ejemplo, modelos de negocio nuevos, por ejemplo, nuevos productos. Cuando salió el vehículo, el coche como tal, pues fue necesario generar toda una regulación específica para que los coches se puedan integrar dentro de la comunidad existente, porque antes estaban las carretas. Entonces, bueno, de la misma manera, cada cosa que se va generando necesita una especificidad normativa. Muy bien, y no quiero pasar al siguiente tema sin antes mencionar brevemente lo que son las exclusiones de los security tokens y los criptoactivos emitidos por bancos centrales. Por un lado, ¿qué son los security tokens? Los security tokens son criptoactivos que representan un interés en un activo subyacente, como acciones, bonos o derechos de propiedad. En esencia, son una forma digital de valores financieros tradicionales. En relación con la exclusión de MiCA, estos tokens están regulados, ya se encuentran determinados por leyes de valores existentes dentro de la Unión Europea, como son la directiva del MiFID II, debido a que ya están cubiertos por un conjunto completo de normas de la Unión Europea aplicables a los emisores y a las actividades relacionadas. Por eso es que no necesitan ser regulados adicionalmente por MiCA según las consideraciones actuales. Y luego tenemos los criptoactivos emitidos por bancos centrales, que básicamente se refieren a aquellos criptoactivos emitidos por bancos centrales que actúan en su calidad de autoridad monetaria. Esto incluye formas digitales de moneda emitida por bancos centrales como el famoso CBDC, que estoy seguro que lo han escuchado varias veces, sobre todo en el último año. Y la razón por la cual se excluye el MiCA es que estos criptoactivos están excluidos debido a su papel de estabilidad financiera, el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la transmisión de la política monetaria. Los CBDC y otros activos digitales emitidos por autoridades públicas, incluidas en las administraciones centrales, regionales y locales, como por ejemplo países o incluso intendencias o ayuntamientos, tienen características y riesgos distintos que los criptoactivos convencionales y por lo tanto se van a regular de manera diferente en una normativa ad hoc que vendrá el día de mañana. Todavía no sabemos nada sobre esa normativa, pero seguramente venga. Y por último, mencionar dos tipos de criptoactivos que efectivamente están regulados en este reglamento y son los Asset Reference Tokens y los E-Money Tokens. Asset Reference Tokens, conocidos como ART, y E-Money Tokens, conocidos como EMT. Básicamente, estos dos criptoactivos o tipos de criptoactivos reflejan una consideración cuidadosa de los diferentes usos y riesgos asociados con cada tipo de criptoactivo. Por un lado, los ART están vinculados a una variedad de activos subyacentes, como puede ser una combinación de diferentes monedas fiat, commodities u otro tipo de activos. Un ejemplo es esta famosa canasta de activos en donde se puede incluir el euro, el dólar y el yen, junto con otros activos como puede ser el oro o incluso acciones. ¿Esto para qué? Bueno, para generar una diversificación dentro de lo que es un modelo de inversión. Y por el otro lado, los E-Money Tokens, los EMT, básicamente es una correlación 1 a 1 con alguna moneda fiat, por ejemplo, USDT o BUSD. Muy bien, hemos hablado de los pros, hemos hablado a nivel general de lo que es el reglamento MiCA y cuál es su papel, pero no hemos hablado de lo que son las contras, es decir, el lado B dentro de lo que corresponde con este reglamento. Y es que hay que tenerlo muy en cuenta. La introducción al reglamento MiCA en el mundo de los criptoactivos representa un importante paso hacia la regulación y la estandarización del mercado en la Unión Europea. Pero sin embargo, desde una perspectiva profesional y legal, es importante considerar también algunas críticas y desafíos, por supuesto constructivas, que este reglamento podría enfrentar, especialmente en relación con la naturaleza descentralizada de los criptoactivos. Tenemos que tener en cuenta que estas contras representan la otra cara de una misma moneda.
y es que proponer un estándar a algo no regulado puede salir muy bien o puede salir muy mal. Los principales desafíos son los siguientes. Número 1. El riesgo de sofocar la innovación. Una regulación demasiado estricta y posiblemente inflexible podría desincentivar lo que es la innovación tecnológica, especialmente para pequeñas empresas y startups que no tienen los recursos para cumplimentar con regulaciones complejas. El peor escenario son las startups que podrían optar por operar fuera de la Unión Europea o cesar sus operaciones, es decir, la fuga de talento, lo que limitaría significativamente el crecimiento y el desarrollo del ecosistema cripto en la región, teniendo en cuenta sobre todo que hay otras regiones en donde sí son abiertamente pro cripto, por ejemplo, Dubái. Número 2. Desafíos a la adopción a tecnologías emergentes. MiCA, como cualquier otro marco regulatorio, puede quedarse atrás respecto a las rápidas innovaciones tecnológicas en el espacio cripto, lo que hemos comentado, y las regulaciones, si se vuelven obsoletas o inaplicables a nuevas tecnologías o modelos de negocio, pueden crear un vacío legal y pueden generar incluso una repercusión peor de la que actualmente hay con esa falta de especificidad normativa. Esto puede generar bastante confusión en el mercado, con lo cual hay que tener muy en cuenta y mirar con un ojo muy clínico lo que es la innovación tecnológica y estar a la vanguardia de la innovación con la normativa. Número 3. Complejidad y costo del cumplimiento. Las empresas de criptoactivos, especialmente las más pequeñas, las startups, podrían enfrentar dificultades para seguir adelante con las regulaciones debido a su complejidad y sobre todo los costos asociados. Además, me gustaría mencionar otros 3 puntos importantes que me parecen fundamentales. Por un lado, la reducción del pseudonimato. Estas estrictas disposiciones de antilavado de dinero, el famoso AML, o el conocimiento del cliente, el KYC, pueden comprometer el pseudonimato. No es solamente un aspecto valorado, sino también es un aspecto intrínseco dentro de lo que es la comunidad cripto. Esto podría desincentivar a la participación en el criptomercado de la Unión Europea como tal, entendida como región. Por otro lado, las inquietudes sobre la sobreregulación es un tema activo y totalmente viable. Es decir, hay preocupaciones de que una regulación excesiva pudiese sofocar la innovación y la competencia, dificultando, sobre todo para las startups, la adaptación a los rápidos cambios en el mercado cripto, por lo que esto supondría en términos económicos. Y asimismo, y esto nos lleva al punto número 3, una barrera del mercado para pequeñas empresas. Imaginemos que con la adopción del MiCA, si esto se vuelve sobreregulatorio, esto podría generar una barrera de entrada desproporcionada para que las startups ingresen al mercado. Este enfoque regulatorio plantea preguntas fundamentales sobre cómo equilibrar la balanza entre la necesidad de protección del consumidor y la estabilidad financiera con los principios de descentralización y autonomía, que son pilares en el mundo de los criptoactivos. La clave reside en encontrar un punto medio donde la regulación propone seguridad y confianza, pero no sofoca la innovación ni compromete la esencia de lo que hace a los criptoactivos únicos. En definitiva, podemos decir que el impacto que va a generar el reglamento MiCA en las startups, especialmente las startups Web3, es significativo y multifacético. Por un lado, la estructura de cumplimiento que va a ser más rigurosa. Como hemos visto, las startups deberán invertir en desarrollar estructuras de cumplimiento robustas, lo cual implica no solamente un gasto, sino también una asignación de tiempo y recursos humanos de personal. Por un lado, necesitarán asesoría experta para entender y aplicar las normativas, lo que puede ser un reto, sobre todo para las startups con recursos limitados, especialmente cuando están comenzando, cuando no tienen un MVP, cuando no han validado el producto. La implementación de estas estructuras puede influir de la manera en que operan a diario, requiriendo cambios en procesos y sobre todo políticas internas. También podemos mencionar la adaptación tecnológica y operativa, la actualización de las tecnologías, es decir, las startups van a necesitar adaptar sus tecnologías para cumplir con normativas de protección de datos y sobre todo seguridad cibernética. Va a ser un estándar requisitorio para cualquier tipo de startup. Esto podría incluir la integración de herramientas sobre la monitorización de transacciones, sistemas de informes y mecanismos de protección de datos, lo mismo que ha sucedido en su momento con el GPDR. También tendrán un impacto en la innovación y la agilidad empresarial, es decir, la regulación va a limitar ciertos aspectos de la innovación en campos como DeFi o NFTs al requerir cumplimiento con normativas específicas que anteriormente no estaban presentes en las primeras etapas del desarrollo de este sector. Las startups, a su vez, van a tener que encontrar un equilibrio entre mantenerse ágiles e innovadoras y asimismo cumplir con las regulaciones, lo cual puede ser un desafío, especialmente para aquellas que estén realmente a la vanguardia del sector y estén implementando sistemas muy novedosos que no estén recogidos dentro de esta normativa. Por otro lado, los accesos a nuevos mercados y capitales es importante mencionar, es decir, cumplir con MiCA puede abrir oportunidades en nuevos mercados, especialmente en la Unión Europea, donde los inversores pueden estar más dispuestos a interactuar con entidades reguladas. Y también
Esto va a ser muy útil para lo que es B2B, es decir, para contratos de colaboración con entidades que sí nos sirvan como startups. Por ejemplo, los bancos en su momento estuvieron más dispuestos a realizar contratos de colaboración con aquellas empresas dentro del sector que cumpliesen con los requisitos mínimos indispensables que necesitaba una entidad financiera de carácter cripto para operar dentro del mercado europeo. Por otro lado, la seguridad regulatoria puede atraer a inversores institucionales que generalmente prefieren entidades que operan dentro del marco regulatorio más claro, como también el tradicional. Asimismo, las startups necesitarán formar un equipo sobre implicaciones de las regulaciones MiCA para garantizar el cumplimiento interno. Esto es fundamental. Puede ser una auditoría, no necesariamente tiene que ser un equipo permanente, pero sí es importante que cada empresa a partir de ahora se comprometa a cumplimentar con el reglamento MiCA, porque sobre todo las sanciones son bastante graves y además no están del todo definidas. Van a terminar de definirse para finales de diciembre del 2024. Sin embargo, las sanciones, si bien diferirán un poco dentro de lo que es el marco actual, serán bastante onerosas, con lo cual hay que cumplimentar. En definitiva, aunque inicialmente la adaptación a MiCA puede ser desafiante, a largo plazo podría conducir a un ecosistema de criptoactivos más estable y sobre todo confiable, beneficiando a la industria en su conjunto. Dado que el ámbito de la regulación de criptoactivos es relativamente nuevo y está en constante evolución, las startups deben estar preparadas para adaptarse continuamente y asimismo las startups podrían beneficiarse de colaboradores y alianzas compartiendo recursos y conocimientos para abordar colectivamente los desafíos del cumplimiento. Muy bien, les he traído dos ejemplos prácticos para que puedan analizar de qué manera se va a poder aplicar el reglamento MiCA bajo diferentes ópticas y bajo diferentes modelos de negocio. El primero es una startup que desarrolla una plataforma DeFi. Entonces, lo primero que se va a hacer es identificar y minimizar los riesgos de privacidad asociados con el procesamiento de datos y datos personales. Recordemos que DeFi es eminentemente descentralizado, con lo cual aquí va a haber una identificación de datos personales a partir de este nuevo reglamento. Enumerar y categorizar todos los tipos de datos personales que se recopilan, por ejemplo, nombres, direcciones, información financiera, etc. Por otro lado, la identificación de riesgos, es decir, evaluar los riesgos potenciales para la privacidad de datos desde el punto de vista de ciberseguridad y luego cómo mitigarlos, por ejemplo, filtraciones de datos o accesos no autorizados. Luego, desarrollar estrategias sobre esta mitigación y establecerlo, como lo he dicho en el video anterior, que también es importante, plan de identificación de riesgos, plan de mitigación de riesgos. Esto es básicamente lo que enumeran todas las normativas futuras. Luego, siguiendo con el ejemplo de DeFi, también vamos a tener que informar a los usuarios sobre cómo manejar estos datos y asegurar esta transparencia. Por ejemplo, elaborar una política de privacidad dentro de la página web, básico, que sea fácil de entender y que detalle cómo se utilizan estos datos. También explicar específicamente cómo se manejan los datos recopilados durante el KYC e informar a los usuarios sobre los derechos según el GDPR. También el registro de actividades de tratamiento, es decir, mantener un registro de todas las operaciones del procesamiento de datos para garantizar la rendición de cuentas y facilitar las auditorías. También mantener un registro de cuándo, cómo y por qué se procesan los datos personales. Esto también puede ser incluido dentro de los términos y condiciones, que es muy importante. Realizar auditorías periódicas y registrar esas auditorías. Implementar procedimientos para responder a las solicitudes de los usuarios relacionadas con sus datos personales. Las empresas grandes operarán con un sistema de Customer Service. Muy bien, y por último vamos a brindar algunas consideraciones finales a tener en cuenta. Por un lado, MiCA va a fomentar el uso de tecnologías innovadoras como la tecnología del registro distribuido, es decir, el TRD o el DLT según el idioma, y la blockchain, esperando que se generen nuevos modelos de negocio y crecimiento económico. A su vez, al regular criptoactivos que anteriormente no estaban cubiertos por la legislación financiera en la Unión Europea, MiCA quiere abrir caminos para una mayor adopción e integración de estos activos en el sector financiero tradicional, recogido esto en el artículo número 2, en donde lo menciona específicamente. Además, en el artículo número 3 también hace mención a aumentar la confianza en los criptoactivos, lo que podría facilitar su adopción por parte de entidades financieras tradicionales y mejorar esta colaboración mutua entre el sector tradicional y el sector cripto. Por otro lado, MiCA quiere generar esfuerzos internacionales para promover un tratamiento convergente de los criptoactivos y sobre todo general, homogéneo a nivel mundial, que permita que estos activos se generen y se implementen en el sistema financiero global. Por otro lado, los desafíos, como hemos visto, para startups descentralizadas bajo el reglamento MiCA son bastante complejos, dado los principios de descentralización inherentes a muchas de estas entidades. A partir de el análisis que hemos realizado en este documento, se identifican varios desafíos claves. Por un lado, la descentralización, el pilar fundamental en la Web3,
puede estar en conflicto con la naturaleza centralizada de las regulaciones tradicionales. Esto plantea en cómo se va a aplicar y de qué manera se va a interpretar. No podemos decir, vale, a partir de este momento, pues todo lo descentralizado no ingresa en este mundo nuevo. Es parte de nuestro día a día y es parte inherente, como hemos mencionado, del mercado de criptoactivos. Entonces, esto no sería encontrar un punto medio. Debemos finalmente encontrar un verdadero punto medio entre la regulación y la no regulación. Por otro lado, las startups descentralizadas se enfrentan retos significativos para implementar procedimientos de KYC y AML, que son fundamentales bajo el MiCA, pero al mismo tiempo son difíciles de reconciliar con el mundo descentralizado. ¿De qué manera se van a poder conciliar estas cuestiones? Pues lo tendremos que ir viendo a lo largo que pase el tiempo, seguramente a lo largo del 2024. En definitiva, MiCA es un paso significativo hacia la creación de un entorno regulado para los criptoactivos en la Unión Europea, ofreciendo un modelo para otros mercados y jurisdicciones. A su vez, la adopción de MiCA puede influir en cómo otros países abordan la regulación de criptoactivos, posiblemente llevando a una mayor coherencia regulatoria a nivel internacional. A su vez, MiCA impone verdaderos desafíos regulatorios, como hemos visto, proporciona un marco claro que puede aumentar la confianza del mercado, facilita un entorno más seguro y transparente para operar, pero al mismo tiempo necesita cumplimentar con una serie de cosas que, se verán más adelante. La normativa deberá adaptarse continuamente para mantenerse al día con sus innovaciones tecnológicas, y como el mercado de criptoactivos está en evolución constante, pues esta regulación también debe ser dinámica, no estática. A su vez, las startups deberán ser proactivas en el seguimiento de los desarrollos regulatorios, adaptándose de manera ágil para cumplimentar con los requisitos MiCA. Y, aunque la adopción inicial a MiCA puede ser desafiante, a largo plazo un marco regulatorio bien definido, lógico y razonable generaría crecimiento y estabilidad sostenido para el ecosistema de criptoactivos. Bien, vamos ahora con algunas preguntas clave que nos parecen interesantes poder responder. Por un lado, ¿MiCA regula las pasarelas de pago en cripto? Sí, el reglamento MiCA regula de manera integral la regulación de criptoactivos, incluyendo por supuesto las pasarelas de pago que operan con criptomonedas. Bajo MiCA, como hemos visto, las pasarelas de pago que facilitan transacciones en criptoactivos se considerarán proveedores de servicios de criptoactivos y por lo tanto estarán sujetas a sus regulaciones. Esto incluye la licencia, que vamos a ver una licencia regional el día de mañana, el cumplimiento de normas de protección al consumidor, las medidas de prevención de blanqueo de capitales, es decir, AML y KYC, y la obligación de ser transparente sobre los riesgos asociados con las transacciones en criptoactivos. Otra pregunta puede ser, ¿qué tipo de seguridad dan en definitiva los criptoactivos y este tipo de reglamento? Porque los bancos ya pueden operar con criptos y no veo concretamente la diferencia, a no ser que garanticen 100.000 euros como lo realizan los bancos al día de la fecha. Pues es importante diferenciar entre la seguridad ofrecida por los sistemas bancarios tradicionales y el ecosistema de criptoactivos. Bajo regímenes como el Fondo de Garantía de Depósitos de la Unión Europea, los depósitos bancarios sí están protegidos hasta ciertos límites, por ejemplo, los 100.000 euros que se mencionan. En el caso de los criptoactivos, el reglamento MiCA no propone un esquema de garantía de depósito similar. Sin embargo, pues este tipo de regulación con proveedores de servicio, con protección al consumidor, con regulaciones en cuanto a la transparencia institucional por parte de los proveedores, pues vendría a generar más confianza en ustedes como los consumidores finales. Muy bien, tercera pregunta. Con la ley MiCA, ¿un exchange europeo que no sea español va a informar a Hacienda? Como por ejemplo Binx, que está regulado en la Unión Europea. Pues la regulación MiCA establece un marco para la operación y supervisión de los proveedores de servicios de criptoactivos dentro de la Unión Europea. Sin embargo, en lo que respecta a la obligación de informar a autoridades fiscales, como la agencia tributaria, esta es una cuestión que se rige más por la legislación fiscal y de lucha contra el blanqueo de capitales que por el MiCA en sí. Recordamos que el reglamento MiCA viene a regular toda la parte legal, no la parte fiscal como tal. Bajo las nuevas reglas de transparencia fiscal propuestas por la Comisión Europea, los proveedores de servicios de criptoactivos, incluidos los exchanges, estarían obligados a reportar transacciones de criptoactivos de clientes residentes en la Unión Europea. Estas normas complementan el reglamento MiCA, pero las reglas contra el lavado de dinero, concretamente, no son de carácter fiscal, sino de carácter legal. Específicamente, y aquí viene la parte más importante, el llamado DAC 8, y esto lo van a sentir nombrar bastante de aquí en más, propone que los proveedores de servicios de criptoactivos deben informar sobre transacciones de clientes residentes en la región europea, incluyendo tanto transacciones nacionales como transfronterizas. Esta medida tiene como objetivo mejorar la capacidad de los Estados miembros para detectar y contrarrestar el fraude fiscal, la evasión fiscal y sobre todo la elusión. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, que es lo más importante, y nos vemos la próxima. Un abrazo.